A continuación por CDNN Canal 23. Solo por CDNN Canal 23. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos sean ustedes a Temas y Debates. Hoy es lunes 8 de abril del año 2024. Esta noche vamos a estar conversando con el director del Centro Regional de Estudios Internacionales CREI, Manuel Salvador Espinosa Arquín, quien es analista político internacional y director de este centro, de estudio. Vamos a estar hablando un poco, en primer lugar, de lo que es la coyuntura internacional en el campo político y geopolítico de este mundo. También estaremos hablando un poco de lo que es la guerra de Israel en contra del pueblo palestino. Todos recordamos que esta masacre, este genocidio que viene cometiendo Israel en contra del pueblo civil y desarmado de Palestina, no es nuevo. Esto tiene décadas, tiene siglos de estar en esta situación que se está viviendo en el oriente del continente. Sin embargo, hay algo que a mí también me llama muchísimo la atención, y es que Nicaragua, el día de hoy, también se pronunció y denunció ante la Corte Interamericana de Justicia, con sede en La Haya, de que de que Estados Unidos, al igual que Alemania, son cómplices del genocidio que está cometiendo en la Franja de Gaza el gobierno israelí. Obviamente y lógicamente que esto es una noticia de carácter mundial. Sin embargo, nosotros, por considerarlo de suma importancia, le vamos a estar dando también lectura a lo que es el pronunciamiento y la denuncia que hizo el gobierno del presidente Ortega ante su máximo exponente, el señor, o más bien el representante ante la Corte Interamericana de Justicia, el doctor Carlos Argüello, y en breve momento yo voy a estarle dando lectura a este documento. También estaremos hablando un poco de la interferencia que hizo, o las muestras más bien de faltar a lo que es la diplomacia internacional por parte del gobierno de Ecuador al irrumpir, a asaltar a los señores que representan a México en Quito, porque irrumpieron en la embajada de México, en Quito, y sacaron por la fuerza al presidente Glass, que venía y que pidió asilo político en dicha embajada. Entonces, en breve momento vamos a estar abordando estos temas con nuestro invitado y especialista en Derecho Internacional, el señor Manuel Salvador Arquín, que lo vamos a tener en breve momento aquí en Temas y Debates. Por ese lado. Por otro lado, Iván, a ver si a lo mejor me tenés el video. Yo quiero hablar rápidamente de una situación y de una acción que se dio en días pasados aquí en un mercado capitalino, donde desgraciadamente y lamentablemente unos ciudadanos buscaron cómo hacer
justicia por sus propias manos. Esto sucedió en el mercado oriental. Me gustaría, Iván, a ver si tenés el video. Exactamente. Pero hay uno esta señora, esta noticia ya circuló en redes sociales y es de dominio público también. Sin embargo, yo dándole paso y buscando cómo ser un canal ante la mediación y un canal ante que se implemente verdaderamente la justicia, pero la justicia legal ante este bochornoso acto de linchamiento, de ataque, de humillación que estos ciudadanos ejercieron en contra de una mujer. ¿Por qué yo quiero hablar un poquito de este tema en la primera parte del programa? Miren, recordemos que en este país hemos llegado muy lejos en lo que es la restitución y la reivindicación de derechos hacia el sexo femenino. Y yo considero, como medio de comunicación, de que ese acto, esa acción, esa manera bochornosa de que un hombre, de que varios hombres agredan, humillen y se ensañen contra esa mujer, no es nada ni aceptable, ni será ni en esta vida, ni en las otras vidas. En primer lugar, es una mujer. En primer lugar, es una mujer. Independientemente del hecho o de la acción que ella intentó cometer, porque ella, según tenemos entendido, a esta señora lo que hizo fue buscar cómo robar en un tramo del mercado oriental, cuya acción fue, ¿cómo le puedo decir? No fue, ni siquiera logró consumar el hecho de robar en este tramo, en este populoso bar, en este populoso mercado. Entonces, al no ejercer dicha acción, yo considero de que es un actuar fallido. Entonces, si es un actuar fallido, no, yo pienso que no deberían de hacer ese bochornoso acto que hicieron, amarrarla con cinta adhesiva, con manquestey en sus brazos, en sus piernas. Y no estoy justificando el actuar de esta señora, por supuesto que no lo estoy justificando. Pero si no es un acto consumado y aparte de eso se le está agrediendo, se le está cometiendo actos correcto, se le está cometiendo actos de maltrato, independientemente de que sea o no sea ladrón, o sea o no sea ladrona, yo pienso y considero de que se hizo y se actuó muy, pero muy mal. Se hizo y se actuó muy mal. ¿Es que acaso un ladrón o una ladrona no tiene derecho? Yo me vengo y me remonté a los hechos de los años 2018. No sé si ustedes recuerdan. Toda persona que oliera a ser sandinista, lo que hacían es que la agarraban y lo amarraban y los pintaban. Y eso es lo que yo me remonté al ver ese video. Y yo considero, pienso, vuelvo y lo repito, y aburro con estas mismas palabras, te considero, pero yo pienso que estamos en un país civilizado y que el trabajo que ha venido realizando este gobierno por la reivindicación y la restitución de derechos, no solamente de los hombres, también de las mujeres, con ese acto, a pesar de que no fue el gobierno que lo hizo, pero con ese acto que están cometiendo sus ciudadanos, queda oscurecido este actuar, porque no debieron haber cometido ese acto bochornoso, humillante, de maltratar, de amarrar a la señora que intentó cometer un robo.
es una mujer, vuelvo y lo repito, en primer lugar, y las autoridades competentes en este actuar deberían de tomar cartas en el asunto y no quedar solamente en esto, porque ya se humilló, ya se atacó, ya se golpeó a esta mujer y pienso que está fuera de la lógica y de la lógica verdadera de el actuar para nosotros como ciudadanos. Ok, la agarraste, amarrarla, pero no la golpees, no la humilles, no la exponele, enseñale la cara para que la gente las conozcamos verdaderamente. Pero no, yo no comparto de que haya sido atacada, de que haya sido amarrada de esa manera con cinta adhesiva. Ustedes saben que es cuando se viene y se les tiene que quitar esa cinta adhesiva a esa pobre mujer que la allí, mire cómo la lleva. O sea, eso es un acto humillante, aberrante. Fíjense que en México, la semana pasada mataron a golpes a una mujer porque asesinó a una niña de 8 años, a Camila. Y ese acto tampoco es aplaudible, pero el actuar de la ciudadanía de asesinar a sangre fría a una mujer, déjeme decirle, pero yo con eso no estoy de acuerdo. Y si algunas personas, algunos amigos o algunos colegas de comunicadores van a estar en desacuerdo con esto, pues déjenme decirle que ese es su pensar, pero el mío, en lo particular, ese actuar está fuera de la lógica de nosotros como nicaragüenses, de la lógica de que aquí todos merecemos respeto y todos tenemos derecho, pero el respeto no puede ir más allá de las agresiones físicas hacia una mujer. No puede, para mí no debe, y yo repudio y yo no estoy de acuerdo sinceramente con el actuar de estos señores. Pero bien, ese es un asunto que lo tendrán que ver las autoridades judiciales y las autoridades policiales, y debería también esta señora de hacer una contrademanda o una contraacusación para el actuar de esta gente, porque no sé, pero no debería ser así este actuar. Es algo que yo quería compartirle rápidamente antes de irme con nuestro invitado Manuel Espinosa Jarquín. Yo voy a hacer rápidamente y van a ver si hacemos un corte comercial, ok, para que hablemos con nuestro invitado Manuel Espinosa Jarquín, ya que hay que darle paso, hay que informar a la población nicaragüense de las medidas. Fíjense que Nicaragua, su máximo representante, el doctor Carlos Argüello, quien ha sido siempre el exponente en la Corte Interamericana de Justicia, con sede en La Haya, dijo que Nicaragua considera unas medidas provisionales solicitadas por Nicaragua, las cuales fueron las siguientes. Estas medidas son para que Israel no continúe cometiendo actos de genocidio en contra de Palestina, y que Estados Unidos, al igual que Alemania, son instrumentos que cometen genocidio, pero también cometen fechorías y cometen una serie de crímenes de guerra en contra de Palestina. ¿De qué manera? De esta manera. Y lo quiero leer rápidamente, Iván, estas tres medidas provisionales que Nicaragua expuso y que considera deberían ser aplicadas inmediatamente en contra de Estados Unidos, inmediatamente en contra de Alemania. La primera dice así: Alemania debe suspender inmediatamente su ayuda a Israel, en particular su asistencia militar, exportación y autorización de exportación de equipo militar y armas de guerra, en la medida en que esta ayuda se utilice o pueda utilizarse para cometer o facilitar graves violaciones de la Convención sobre el Genocidio, el derecho internacional humanitario u otras normas imperativas del derecho internacional general. Esa es una de las medidas provisionales que Nicaragua está solicitando. La segunda es que Alemania debe garantizar inmediatamente que el equipo militar, las armas de guerra y otros equipos
utilizados con fines militares ya entregados por Alemania y entidades alemanas a Israel no sean utilizadas para cometer o facilitar violaciones graves de la Convención sobre el Genocidio, el derecho internacional humanitario u otras normas imperativas del derecho internacional general. Y la tercera y última, y con esto me voy al corte, Alemania debe reanudar su apoyo y financiación a la UNRWA con respecto a sus operaciones en Gaza. Esas son tres de las medidas. Yo voy a estar compartiendo en breve momento las palabras del doctor Carlos Argüello, nuestro máximo representante en la Corte Interamericana de Justicia, para que nosotros nos demos y sepamos a ciencia cierta qué está sucediendo y cuál es la coyuntura verdadera a nivel internacional. Ya regresamos. El pueblo decidió el camino del progreso, seguimos adelante avanzando. Yo voté por Daniel, la juventud con Daniel. Ganamos, 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 el pueblo ganó. Llega Claro TV Plus, con más apps de contenido, control remoto con asistente de voz y control de la programación para retroceder en vivo, grabar, pausar y adelantar en tu Smart TV, computadora, tablet o smartphone. Contratalo con 150 megas de internet, televisión digital y línea fija. Claro TV Plus, más que TV, es todo lo que imaginas. Claro que sí. Mi primo siempre me traía regalos. Después me chineaba y manoseaba mi cuerpo. Le conté a mi maestra y le dijo a mi mamá que lo denunciara por violencia sexual. Cuando mi tío venía a la casa me abrazaba fuerte, me besaba en la boca y me decía, ¿te gusta? Yo me sentí incómodo. Le conté a mi tía y lo denunció ante la policía por abuso sexual. El amigo de mi mamá me espiaba cuando me bañaba. Después me tocaba. Me decía que si le contaba a mis padres me iban a echar la culpa. Le conté a mi abuelita y lo denunció en la policía por abuso sexual. Los delitos sexuales contra la niñez son cometidos casi siempre por un familiar o un conocido de la víctima. Explícales las señales de peligro del abuso sexual. Que sepan que tocarle sus partes íntimas es un delito y debe denunciarse en la policía. A la primera señal de abuso sexual, denúncialo. Un mensaje de la Corte Suprema de Justicia con el apoyo de UNICEF. No teníamos mucho para dar. Aquella mala cosecha nos había dejado apenas las manzanas que necesitábamos para vender. Entonces llegaron unas personas a quienes el precio les parecía muy caro. A mí me molestó. Pero no a mi padre. Él dejó que ellos pusieran el precio. Pero mi padre hizo algo más. Me pidió que les diera otro canasto de manzanas. Más tarde me enteré de que era una familia pobre. Hicimos algo bueno aquel día. No hay otro don mejor que el de dar, según lo que creas, así será. El interés por los demás. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Gracias, amigos, por continuar aquí en su programa Temas y Debates. Les recuerdo que en breves momentos vamos a estar conversando con el presidente del CREI,
don Manuel Espinosa Jarquín. Estamos hablando un poco de todo lo que es la coyuntura internacional en el campo político y geopolítico, la situación que se está viviendo, el genocidio que está cometiendo, la aberración que está cometiendo el gobierno de Israel en contra del pueblo palestino y que ha venido cometiendo por años y por décadas atrás, a través de las historias. Ahora Estados Unidos, Alemania se han dado la tarea de estar supliendo de armamento a Israel, continúan haciendo su trabajo sucio a ellos. También estaremos hablando un poco de la situación que se vivió hace un par de días aquí en Ecuador, donde el gobierno, la policía y el ejército irrumpieron en la embajada mexicana allá en Quito, en Ecuador, y sacaron por la fuerza al presidente Glass, quien era y que había solicitado asilo político. Es un claro y demostrado injerencismo o violación más bien, porque recordemos que violentar o violar, inmiscuirse más bien en lo que es la embajada de un país extranjero es como invadir ese país. Entonces está sujeto a una guerra. En breve momento nosotros vamos a estar hablando con nuestro invitado Manuel Espinosa Jarquín para abordar un poquito este tema del que le estamos comentando. Me gustaría, Iván, a ver si tenés el documento que envió, el pronunciamiento más bien, que envió el gobierno de Nicaragua a través de nuestro máximo representante en la Corte Interamericana de Justicia, con sede en La Haya, el señor Carlos Argüello, que me gustaría, o ya estamos con nuestro invitado, ok, lo vamos a leer en breve momento, este documento, que yo lo considero de suma importancia y de suma relevancia, hablar y abordar este actuar, este pronunciamiento y esta denuncia que está realizando Nicaragua, ¿verdad? Y con respecto a lo que es está respaldando plenamente a México y exige el cumplimiento del derecho internacional por la barbarie, porque es una barbarie. Entrar a la embajada de un país, sacar por la fuerza a un presidente que estaba y que había solicitado asilo político en Ecuador. Manuel Espinosa Jarquín, buenas noches y bienvenido a Temas y Debates. Buenas noches, estimado Eliezer. Muchas gracias siempre por la invitación. Manuel, fíjate que a mí me gustaría que hablemos un poquito y que empecemos primeramente por la situación política y neofascista que se vivió en días pasados aquí en Ecuador, en Quito, por parte del gobierno, de la policía y del ejército de aquel país. Nicaragua, lógicamente, se pronunció. Tengo aquí el documento que emitió el gobierno del presidente Ortega, ¿verdad? Y donde respalda el actuar y la acción plena de México, porque violentar territorio donde está una embajada extranjera es como invadir aquel país, porque es parte de México allá en Ecuador. Me gustaría tus comentarios, Manuel, con respecto primeramente a esta situación. Muy bien, nuevamente gracias, Eliezer, por la invitación. Me parece que habría que analizarlo en varios niveles, ¿no? El primero, el nivel técnico. Técnico es que desde 1961 hay una convención sobre el establecimiento y conducción de las relaciones bilaterales entre los estados, como la Convención de Viena del 61. Todo lo que he estudiado esta carrera de relaciones internacionales, diplomacia, derecho internacional, derecho diplomático, la conocen perfectamente, y ese acto de agresión a la soberanía
de México. Ese es un acto de agresión a la soberanía de México. Que fuerzas policiales que interrumpan tu territorio soberano y hagan lo que quieran, pues en este caso capturaron a alguien que México le había conseguido asilo político, que era el expresidente del Ecuador. Esto es una aberración en un acto hostil entre los países. ¿Qué es lo técnicamente? Esto no se puede avalar de ninguna manera. Por eso es la perfecta y sabia y contundente decisión solidaria del gobierno nicaragüense de romper relaciones con Ecuador. Y a esta acción se unen 14 países más del continente. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros somos latinoamericanos, debemos de tratar las cosas entre nosotros por el grado de historia en común que tenemos, por el grado de cultura que tenemos, inclusive la ideología religiosa que profesamos. O sea, hay muchos vínculos en común, pero el problema aquí es, ya entra otro nivel de análisis, cuánto las élites de poder de nuestros países se vienen entregando a políticas foráneas, en este caso, a las políticas norteamericanas, ¿ya? El presidente actual del Ecuador, Noboa, vos sabés que es nacido en Estados Unidos y ciudadano norteamericano. Desde ahí ya no es nuestro, por decir de manera contundente también. Ecuador, que está en los planes de desestabilización de los norteamericanos, al igual que otros países, ¿verdad? Simplemente esa élite de poder a la que él representa, puede estar respondiendo a esos intereses de los norteamericanos, de crear una situación de desestabilización continental, de desarmonía política, ¿verdad? Y es por eso que inmediatamente la idea de convocar a la CELAC, ¿ya? Como un órgano multilateral, regional, que desde hace rato ya superó a la fallida y tenebrosa OEA, porque es lo correcto ahora, ¿verdad? La sustitución de organismos viciados, caducos, repito, como la OEA, por nuevas estructuras internacionales, regionales, que representen realmente el interés mutuo de todas las naciones en la región y que tengan la capacidad de decisión e inclusive de retaliación, de coerción, de implantamiento del derecho internacional. Porque miren qué sucede. Cuando hablábamos, ¿verdad? El otro día que estábamos armando la posibilidad de la entrevista, estábamos hablando con vos, Eliezer, de la coyuntura internacional y qué tan volátil se está haciendo, ¿verdad? Y de repente estábamos hablando de conflictos, vamos a decir, muy pequeños. De repente vemos una operación mayor en Ucrania, luego estamos viendo el Medio Oriente, estamos viendo la posibilidad de usar armamento nuclear. Y entonces aquí, en esta condición, en esta situación, las élites de poder, como dirían en Cuba, acaban con la quinta y los mandos, aprovechan y cometen todos los abusos que quieran contra su población, sobre todo en el plano internacional, contra el derecho internacional, contra el derecho humanitario internacional. Y en este caso, pues vos estás viendo que a Noboa y esa élite de poder ecuatoriana que representa, le es más importante obedecerle a los yanquis en su política exterior hacia Latinoamérica de desestabilización y control, y no la armonía ni la fortaleza que puede constituir siempre la alianza regional latinoamericana. Entonces, si con México, que es un país que tiene una política exterior muy interesante, muy abierta, se comporta de esa manera, ¿cómo no se irá a comportar
la política exterior, la diplomacia ecuatoriana hacia países como Venezuela, hacia países como Cuba, como nosotros, que somos antihegemónicos. Entonces, hay que dimensionar bien en estos niveles de análisis de dónde procede el mandato. Sabemos que es desde el norte, de arriba, y quienes están ejecutando las tareas, esa élite perversa de poder ecuatoriana, tanto política como económica, que está cumpliendo pues con una agenda de control de las Américas en esta coyuntura internacional, diríamos nosotros, muy compleja y muy volátil. Ahora, el expresidente más bien ecuatoriano, Jorge Glass, había pedido asilo político y le había cedido, más bien, le había dado asilo político el gobierno mexicano. ¿Dónde queda entonces, Manuel, el derecho internacional? No es violentar, no es usurpar, o más bien injerenciar al ingresar a una embajada que no tiene que ver con este país más que diplomáticamente hablando. Esto es un acto de injerencismo y agresión a la soberanía mexicana. Por eso ves que la respuesta de los mexicanos es contundente. Las palabras tanto de AMLO, del presidente mexicano, ¿verdad? Manuel López Obrador, y de la canciller, pero también del resto de países que están en contra, pues. Asustate hasta los ticos, que son los más vagones de trenes dominados por los norteamericanos, expresaron inmediatamente su rechazo. ¿Ya? Parece que le dieron permiso de que lo expresaran, ¿verdad? A favor de México. Eso para un tanto para crear una imagen, pues, de democracia. Todo, pues, los países juegan con todo eso. Pero es la misma imagen que creó la OEA, porque la OEA llamó hoy a una reunión a una reunión de urgencia que se va a empezar a hacer a partir del día de mañana. 2 días se van a reunir para tratar el tema, entre comillas, según ellos, de Ecuador con México. Claro, es que mira, hay cosas que no la podés ni permitir ni avalar, ¿verdad? Y es más, son tan complejas que no podés ni hacerte el de la vista gorda. Y el actuar te digo, de Ecuador en contra de la soberanía mexicana es un acto de agresión. Por eso nosotros comentamos en la universidad donde yo doy clase con colegas, con los alumnos, que a estas alturas del partido necesitamos, y lo hemos hablado con vos también en muchas ocasiones, replantear la forma en que estamos enseñando nosotros las relaciones internacionales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a raíz, si queréis poner un corte, ¿verdad? A raíz de la operación militar especial rusa en Ucrania, las relaciones internacionales han cambiado enormemente. Estamos hablando del 22 para acá, 2 años y piquito, pero de una forma increíble. Entonces no podemos seguir en el mismo formateo de una diplomacia elaborada con elementos de orden occidental, con camisas de fuerza occidentales. Muchas naciones, cuando vos revisás, han tenido que firmar algunas o muchos tratados en función de poder recibir X o Y financiamiento. Y vos mirás que el actual de los estados, te decía, es mucho más agresivo. Mirá, por ejemplo, algo que no puede pasar por desapercibido. Cómo encarcelaron a Pedro Castillo en Perú. Sí. ¿Qué logró la OEA? La OEA no es la cara de Latinoamérica, es la cara de los aliados de los norteamericanos y de los mismos norteamericanos. Entonces, si estos estuvieran a favor de la justicia, no hubieran permitido eso. ¿Ya? Y en Perú también igual, esa élite de poder
del fujimorismo, que lo hablamos también aquí en tu programa, una ola de repunte de la derecha que regresaba el fujimorismo, y ahorita que salió Fujimori, iba a regresar el macrismo, llegó Milei, que es peor, tan igual que Macri, ¿ya? Miras a un Boris, su llegada en Chile, Tupiacumi, algunas pocas acciones de política exterior acertadas. Miras a un Lula y a un Petro tirándole a Venezuela, ¿ya? Ahora los fujimoristas están tratando de sacar a la presidenta de Perú por un escándalo en los Rolex, ¿ya? De corrupción. Entonces, todo esto se llama el accionar o la puesta en práctica de la planeación de desestabilización y control de América Latina. Lo que pasa es que, claro, no se ve así por todo el mundo. En el imaginario común, lo que pasa en cada país es como algo que está separado y no ven acciones combinadas en tiempo y forma de un maestro que está dirigiendo la orquesta. Sí, sencillo. Entonces, no creo que alguien vaya a avalar lo que sucedió en el Ecuador. Es horripilante, es repudiable ver cómo esa policía reprime el embajador. La figura de un embajador es Lo tiran el al suelo, ¿no? representante, la voz del presidente del país que representa en ese país, acreditado. Lo tiraron al suelo al hombre. Yo entiendo, pues, que los policías pueden ser de cualquier nivel, ¿cómo te diría yo?, de preparación educacional, porque muchas veces en estos países represivos los escogen solo para que aprendan a vapulear al pueblo, ¿ya? Sí. No insisten en la preparación de sus soldados, de sus oficiales, tanto educativa como política, a favor del pueblo. Y entonces vos miras eso, decir que es esta variedad. Entonces, si así el mundo va a seguir comportándose, no es raro que no, México no ir a la guerra aquí, porque yo miré muchas de las redes, o sea que los blogueros, con tal de que les viaje el canal de YouTube, te ponen México se está listando para la guerra y que no sé qué, hay tropas aquí, tropas allá. Eso no va a pasar, ¿verdad? Pues no tiene que empezar. Lo que Ecuador tiene que recibir es una reprimenda total, internacional y nacional. Desde adentro tiene que venir el repudio, para que estas élites de poder no crean que pueden hacer lo que se les dé la gana. Tarde o temprano ellos tienen que pagar lo que hacen hoy. Manuel, una pregunta más porque me quiero ir al siguiente tema del pronunciamiento y la denuncia que hizo Nicaragua el día de hoy en su máximo representante, el doctor Carlos Argüello, en la Corte Interamericana de Justicia. Una pregunta: ¿qué va a pasar con el expresidente Jorge Glass entonces? En un minuto me gustaría tu respuesta. Va a depender de la presión internacional sobre el Ecuador, ¿ya? Para que lo trasladen a México, tal vez, de una forma inclusive más rápida, y no que esté ahí dentro de la embajada. El Ecuador va a tener muchos problemas con 15 países que han roto relaciones con ellos. La ruptura de las relaciones diplomáticas también los va a golpear comercialmente. Y el Ecuador es un país que produce migrantes, olas de migrantes, por favor, ya, enormemente. Y todos estos emigrantes pasan desde el Ecuador por toda Centroamérica hasta México. Entonces, y muchos de los países que rompieron relaciones con ellos están mucho antes que México. Entonces, va a tener un sinnúmero de problemas a lo interno que le puede servir a la oposición política ecuatoriana
al mismo pueblo para quitarse de ese tipo de villanos, por no decirlo otra vez. Pudieran relevar entonces al presidente ecuatoriano actual. Perdón, no te pudieran relevar al presidente ecuatoriano actual. Claro, porque un presidente es un estadista que debe de tener la sabiduría para conducir la política exterior del Estado. ¿Me entiendes? Y en la política exterior del Estado hay elementos de territorialidad, de integridad territorial, de soberanía, del acervo cultural, ¿me entiendes? De sobrevivencia. Y si él no entiende nada de eso, ni sus asesores, porque tiene que tener asesores. Sí. Alguien tiene que pagar los platos rotos, porque si no los paga el pueblo. Ya con toda esta ruptura de relaciones, la economía ecuatoriana está siendo golpeada, va a ser más golpeada. Quienes pagan los platos rotos no son las élites de poder, siempre es el pueblo. Mira cómo Anto paga, para cerrar, para ponérselo un ejemplo. Cuando un bailarín, comediante, como Zelensky, ¿verdad?, lo pones de presidente y entonces te dice que la constitución, que el presidente quería la política exterior y somete a su pueblo a una guerra y abraza el fascismo para atacar a Rusia. Mira el precio duro que ha pagado ese pueblo. Los pueblos no son culpables. Culpables son esas élites de poder, ¿me entiendes?, que mantienen su poderío, se mantienen en el montículo encima de miles de calaveras. Manuel, y hablando de la élite de poder y de los que manejan los hilos de las élites a nivel global, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Europa y ahora estamos hablando de Alemania también. El gobierno de Nicaragua denunció el día de hoy ante la Corte Interamericana de Justicia con sede en La Haya por su apoyo militar hacia Israel, considerando, lógicamente, que Estados Unidos está trabajando y está cometiendo genocidio y barbarie al lado de Alemania. El doctor Carlos Argüello el día de hoy dio su intervención. Me gustaría que la escuches para que abordemos un poquito, porque también Nicaragua dio y más bien solicitó unas medidas provisionales para que Alemania cumpla inmediatamente estas medidas internacionales de carácter diplomático, porque si es genocidio que se está cometiendo y Estados Unidos está confabulado con Alemania, yo considero que esos son crímenes de guerra lo que están cometiendo directamente en contra del pueblo palestino. Me gustaría que escuches, por favor, esta intervención que hizo el doctor Carlos Argüello el día de hoy en un medio de comunicación. El caso contra Alemania. La razón de esto, y tal vez es importante explicarlo, es decir, como es bien sabido, Sudáfrica presentó una demanda en contra de Israel por genocidio. La razón de esta limitación, llamémosla limitación, al crimen de genocidio, es porque Israel únicamente acepta la jurisdicción de la Corte para ese tema. No lo acepta para ningún otro. Pero aparte de lo que está haciendo Israel, directamente Israel, también hay una serie de países contribuyendo, apoyando militarmente inclusive a Israel. El apoyo militar principal a Israel y el principal apoyo obviamente viene de Estados Unidos en primer lugar, pero en segundo lugar viene de Alemania. Entonces, a nuestro parecer, lo que está sucediendo en Palestina no es solo genocidio, y obviamente genocidio ya es lo máximo y cubre casi cualquier barbaridad que pueda estar sucediendo. Pero si por cualquier circunstancia dijeran o pensaran o dijera algún país como Alemania, no creemos que haya genocidio como lo viven diciendo. Entonces, independientemente de eso, lo que nadie puede negar, porque está completamente a la vista, es que están violando el derecho humanitario, o sea, las leyes de guerra. Como estábamos diciendo ahora en la mañana en la Corte, dejar caer una bomba de 1 tonelada en una población
en un lugar bien poblado es un crimen de guerra. Hoy y hace 100 años lo era también. Es decir, aunque no haya ninguna intención para destruir a todo el pueblo palestino, solo ese hecho de lo que están haciendo ya es un crimen. Porque para que se entienda que genocidio significa todo eso que están haciendo, más la intención de exterminar a todo el pueblo de Palestina. Entonces países como Alemania dicen, no, si Israel no tiene la intención esa. Y se escudan diciendo, entonces no hay genocidio, no hay nada, no es cierto. Obviamente nosotros creemos que hay genocidio, pero independientemente de que no haya genocidio, se están violando todo el derecho internacional humanitario, todas las leyes de guerra, todo lo prohibido, lo posiblemente prohibido. Se están violando todos los derechos humanos humanitarios, decía el doctor Carlos Argüello. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente? Lo que está haciendo el gobierno de Israel en contra del pueblo civil de Palestina. Estados Unidos, Alemania, ahora supliendo a Israel de armas. Me gustaría tu comentario, Manuel. Sí, mira, de nuevo, nos trasladamos a una región donde lo que está ocurriendo ahí es dantesco. Es un infierno para los palestinos, para la gente de lo que era el sector de Gaza. Van más ya de 33.000 palestinos asesinados desde el 7 de octubre. Más de 15.000 niños asesinados ahí por el ejército y el gobierno israelí. Entonces, es correcto, es moralmente correcto, es moralmente necesario, es una acción muy valiente de Nicaragua, de política exterior, el que esté también demandando a los alemanes. Porque, como bien decía el doctor Argüello, el primer benefactor, proveedor de armamento a Israel son los Estados Unidos, ¿verdad? Con un 69%. Y Alemania promueve, le facilita un 30%. E Italia está ahí con menos de 1%. ¿Ya? España anda también entre eso, que le vende armamento. Entonces, no puedes vos solo condenar al principal ejecutor del genocidio, en este caso es el gobierno israelí, el gobierno sionista israelí, con lo que estamos describiéndote. Pero claro, las cifras son horrendas, pero cada segundo de ese pobre pueblo defenso es más que el infierno. Nosotros vemos en las redes sociales, pues, niños desbaratados, mujeres desbaratadas, hombres que no se puede describir el horror en sus rostros de ver a sus hijos, a sus pequeñitos muertos, ¿verdad? De todas las maneras. Y vos mira, una comunidad internacional cobarde, en silencio. Y si callás, o es que sos temeroso, que es lo peor, porque el miedo no debe ser ni la última opción, nunca debe existir el miedo, ¿verdad? Las relaciones internacionales, que entonces desaparece como Estado de una u otra manera, y como individuo igual, el individuo sos callar. Y Nicaragua está liderando esa actitud de valor y amor a la vida de otros hermanos y se pone al frente en hacerle esa demanda a los alemanes. Porque también los alemanes piensan que el mundo ya olvidó lo que el nazismo hitleriano o la Alemania hitleriana hizo durante la Segunda Guerra Mundial.
¿ya? Y parece que hay que acordarles a ellos de que la historia cambia y se fortalece el conocimiento de los pueblos. Y eso te hace crear condiciones libertarias, de luchas libertarias, para defender eh, las mejores causas que tiene que defender el hombre, la vida, ¿ya? La libertad. De nuevo, a estas alturas del partido, Eliezer, si la tal ONU sirviera para algo, no existirían esas cifras dantescas que te estoy diciendo de cantidad de asesinados. Hay todo un andamiaje de artículos y normas que inmediatamente te pueden llevar no solo a demandar y exigir un cese al fuego, o a demandar y exigir que permitan ellos la entrega de la ayuda humanitaria. Es reunir fuerzas de orden de las Naciones Unidas, entrar en el territorio y detener al ejército o a la parte beligerante que está violentando el derecho internacional a ese nivel de genocidio como lo está venido haciendo Israel. Pero no lo han logrado hacer. ¿Por qué? Lo hemos dicho muchas veces. La ONU es simplemente un rehén de las potencias de turno. Basta con que una de ellas vete algo para que el resto de propuestas no funcione. Estamos hablando de un puñado de potencias y la cantidad de naciones que constituyen el sistema internacional es mucho mayor. Están representadas en la Asamblea General, pero estas solo hacen propuestas, recomendaciones. Israel no ha acatado el 85, casi el 90% de las resoluciones de la ONU, o sea, no le interesa. Ese es un estado paria. ¿Por qué? Porque tiene a su benefactor los norteamericanos. Sí. Manuel, vos hablabas y me quedan poquitos minutos, me quedan como 2 o 3 minutos. Vos decías y hacías referencia al pronunciamiento que hizo el gobierno del presidente Ortega aquí en la Corte Interamericana, donde condena y exige o más bien resumen, da unas medidas provisionales solicitadas por Nicaragua, lógicamente, en contra de Alemania. Me gustaría leértela rápidamente. Y dice así: la medida número 1 es que Alemania debe suspender inmediatamente su ayuda a Israel, en particular su asistencia militar. Esa es la 1. La número 2 que dice: Alemania debe garantizar inmediatamente el equipo militar, las armas de guerra y otros equipos utilizados con fines militares y entregados por Alemania. Esa es la segunda. Y la número 3, la número 3 dice que Alemania debe reanudar su apoyo y el financiamiento de la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en el Oriente Medio, que es lo que estaba haciendo mención vos. En 2 o 3 minutos me gustaría que me resumas y me des tus aseveraciones contra este genocidio que se está cometiendo ahora no solo por Israel, ahora por Estados Unidos y por Alemania en contra del pueblo palestino. Claro, mira, cuando vos estudias no solo relaciones internacionales, sino la historia misma, o ciencias políticas, o sistemas políticos comparados, vos vas a siempre encontrarte 3 elementos principales: Estado, poder y élites del poder. ¿Ya? Y eso va en correspondencia con el nivel de la capacidad de cada una de las naciones en su, vamos a decir, poderío económico, militar, político, internacional, etcétera, etcétera. Lo que plantea Nicaragua es más que correcto, es más que justo. Es la voz y la cara de la justicia internacional. Lo que piden los mismos palestinos, ¿ya? Lo que hace Israel y todos sus aliados, y lo que callan es la cara de la impunidad, no de la soberbia, de la impunidad del crimen.
¿entendés? A rienda suelta. Entonces, Nicaragua, acordate, ha tenido enorme éxito y le ganó al gigante principal en la Corte de la Haya, que son los Estados Unidos, cuando implementaron una guerra sangrienta y desgaste total. Entonces, lo que hay que apoyar es esa visión del gobierno de justicia internacional y de amor y de lucha por la vida de otros pueblos. Que es lo que ha venido implementando en Nicaragua. Así es, así es. Esa es la política, esa ha sido la política exterior de Nicaragua. Bueno, ha sido en gobierno sandinista. Así es. Porque otros, eso han sido entreguistas. Ya me refiero a los 16, a los 3 que estuvieron con el periodo neoliberal. Ya, entreguistas al yanquismo. Entonces, esa es la cara y la voz de la política exterior y su misión de la política exterior nicaragüense, pero en gobierno sandinista, me gustaría subrayar eso. Y es obviamente que nosotros como medio de comunicación, como ciudadanos, apoyamos esta medida que el gobierno está implementando a favor de nosotros los nicaragüenses y por supuesto a favor de los hermanos palestinos. Manuel, gracias por haber estado con nosotros aquí en Tema y Debate una vez más. Gracias. Volvemos, si Dios se lo permite, el día de mañana con un programa similar. Buenas noches y que Dios los bendiga a todos.